Después de que apareciera la protagonista de esta historia de redención, le devolví al protagonista masculino, ya refinado, a ella. El chico salvaje y desquiciado de antaño se había convertido en un caballero refinado, con su talento y belleza perfectamente combinados. Naturalmente ya no había lugar para mí. Le mentí, diciéndole que iba a comprarle pastel de osmanto del norte de la ciudad, y me fui sin mirar atrás. Pero, ¿quién podría haber imaginado que años después, tras ser invitada a regresar al país? Apenas bajé del avión, me arrastraron a un coche. Hermana, su voz tenía un tinte de locura. ¿Dónde está mi pastel de osmanto? Capítulo 1. Hermana, alguien estaba tocando la puerta. Abrí los ojos, pero todavía estaba atrapada en las secuelas de un sueño. Erika abrió la puerta y entró. ¿Por qué sigues durmiendo? ¿No descansaste bien anoche? Instintivamente, me aferré a la manta y respondí con frialdad. ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso? El chico se detuvo en seco. Perdón, saldré ahora. Dejó una taza de leche caliente. Después de frotarme las sienes, me levanté de la cama sin dudarlo y vertí la leche directamente en el fregadero. La leche era extrañamente espesa y se quedó pegada en el fregadero, tardando mucho en deslizarse. Incluso a los 14 años, Eric ya era un experto en fingir ser inocente. En esa época, su pasatiempo favorito era probar sus medicamentos experimentales en otros. Capítulo 2. Esta es una historia de amor y redención ambientada en el mundo de la élite. Eric, el protagonista masculino, soportó una infancia abusiva llena de golpes e insultos de sus padres. Su trágico pasado moldeó su naturaleza obsesiva y retorcida, aunque exteriormente parecía refinado y encantador. Yo, por otro lado, soy la hermana adoptiva de Eric, llevada a su familia sin ningún lazo sanguíneo. Después de crecer, el destino arregló que nos volviéramos a encontrar y compartiéramos el mismo techo. La primera vez que nos vimos, me dio un ramo de flores. Esa misma noche, una serpiente venenosa salió arrastrándose de las flores. Capítulo 3. ¿Dónde atrapaste la serpiente? En la mesa del desayuno, pregunté casualmente, como si fuera una charla trivial. La expresión de Eric no cambió. Mantuvo una actitud serena. ¿De qué hablas, hermana? No entiendo. Aunque era 4 años más joven que yo, ya era más alto. Cuando dijo eso, parpadeó, luciendo completamente inocente. Sonreí. Me levanté y traje una olla de sopa de la cocina. Tienes razón. Sigues siendo tan joven. Esta es una sopa que hice esta mañana. Te hará bien. Mientras hablaba, le serví un tazón. Gracias, hermana. Eric sonrió dulcemente, con sus gafas de montura dorada, ojos almendrados, nariz recta y labios finos. Sus rasgos ya eran llamativamente guapos, aunque aún no había terminado de crecer. Lo observé tomar un sorbo de la sopa y de repente me reí. Esas gafas te quedan muy bien. Se detuvo. ¿Hermana me está halagando? Sí, seguí sonriendo. Te hacen ver muy obediente. Eric, déjame preguntarte algo. ¿Las sopas hechas con serpientes venenosas contienen veneno? Capítulo 4. En el siguiente segundo, derramó el tazón de sopa que tenía en la mano. La sopa humeante se esparció por el suelo, con algunas gotas salpicándole encima. Fingiendo sorpresa, le pregunté, ¿cómo puedes ser tan descuidado? ¿Te quemaste? No. Eric respiró hondo, como si estuviera reprimiendo algo. Gracias. Voy a cambiarme de ropa. Come tú sola. Entonces, subió las escaleras enfadado. Sentada en la mesa, suspiré con una sonrisa, moviendo la cuchara en la sopa sin prisa. Todavía es joven, no puede ocultar nada. Le gusta experimentar con químicos, pero ni siquiera sabe que la sopa hecha con serpientes venenosas no es tóxica. Capítulo 5. Eric y yo estudiamos en lugares muy cercanos. Yo voy a la universidad A, y él al colegio afiliado a la universidad A. Por eso, normalmente vamos juntos a clase. Rápido, sube, vas a llegar tarde. Le hice señas desde el coche. Una sombra de malicia cruzó fugazmente por el rostro de Eric antes de que volviera a su habitual expresión gentil e inofensiva. Nos sentamos en el asiento trasero, y el conductor ya había subido la partición, dejándonos fuera de su vista. Con el rabillo del ojo, noté cómo desaparecía la sonrisa de los labios de Eric, y no pude evitar curvar los míos en una mueca burlona. Pequeño Eric. Me incliné hacia él de repente y susurré, aún tienes mucho que aprender. Sus labios se tensaron en una línea recta, probablemente preguntándose cómo pude ver su verdadera cara. Saqué un broche en forma de serpiente y lo arrojé en su mano, riendo. Aún eres joven, no puedes ocultar tu cola. Capítulo 6. Me desperté el día antes de conocer a Eric. A través de un sueño, descubrí toda la trama. Como esta es una historia de redención, la infancia abusiva de Eric lo dejó retorcido y vengativo. Burlarse de mí y provocar problemas eran parte del guión. Antes de conocer a la protagonista,
Él convertiría esta casa en un caos hasta que ella descubriera su fachada y lo remitiera. Pero, por casualidad, yo soy la versión moderna de un padre estricto. ¿Loco? ¿Con trastornos mentales? Todo eso se traduce a desobediencia en mi vocabulario. ¿Un niño perpetuamente de mal humor? Probablemente fingiendo. Una buena bofetada lo arregla todo. Capítulo 7. Al día siguiente, la mirada de Eric hacia mí cambió. Como una serpiente que había estado al acecho, ahora observaba a su presa con cautela, lista para atacar. Ven, come. Sonreí cálidamente, con los ojos curvados en medias lunas. Eric, lo de la sopa de ayer fue un accidente. He decidido no cocinar más, así que deja de mirarme así. No le tienes miedo a las serpientes. Soltó una carcajada fría y se sentó. Aún así, seguí sonriéndole. Yo, no le tengo miedo a nada. ¿De verdad? El rostro de Eric no mostraba expresión alguna. Entonces probaré una cosa a la vez para ver qué te asusta. Claro, bajando la mirada. De repente añadí un comentario sin relación alguna. Cuando estaba en el orfanato, olvídate de serpientes. He tenido 100 pies, cucarachas y babosas en mi cama. Su familia ha sido tan buena conmigo. Hace mucho que no veo esos bichos. Adelante, tráelos. Vamos a ver si todavía les tengo miedo. Capítulo 8. Los padres de Eric siempre están ocupados. Su matrimonio fue una unión de dos familias poderosas, pero bajo un mismo techo había dos corazones que permanecían distantes, cada uno priorizando sus propios intereses. Eric era uno de los pocos intereses compartidos por ambos, y yo era la persona en quien confiaban para cuidarlo. Por eso, cuando recibí una llamada del tutor de Eric, no me sorprendí en absoluto. Hola, ¿es usted la hermana de Eric? Lo que sí me sorprendió fue el tono serio del tutor. Este niño ha enviado a un compañero al hospital después de golpearlo. La dirección está alarmada, y se enfrenta a medidas disciplinarias. Capítulo 9. Para ser honesta, Eric es un maestro del disimulo. Desde pequeño, ha sido el alumno modelo. El tipo que recibe elogios interminables de maestros y compañeros con descripciones como educado, maduro y responsable. Incluso si esta pequeña serpiente venenosa odiara a alguien lo suficiente como para envenenarlo con una toxina que provocara sarpullidos, nadie sospecharía de él. Pero esta vez era diferente. ¿Por qué golpeaste a tu compañero? En la oficina, solo estaba Eric. El compañero al que golpeó ya había sido enviado al hospital. Vi las fotos, su rostro estaba lleno de moretones e hinchazón, y su cuerpo se veía aún peor. Era obvio que no se había contenido en absoluto. El tutor golpeó la mesa con fuerza. ¿Sabes qué? Si lo hubieras golpeado más fuerte, ¿podrías haberlo matado? Eric permaneció inmóvil, su expresión inexpresiva mientras nos lanzaba una mirada. Esa mirada me provocó un escalofrío inexplicable. Era un lado de él que nunca había visto antes. El tutor estaba a punto de explotar de nuevo, pero en el siguiente segundo, me levanté, mi cuerpo reaccionando más rápido que mi mente. Profesor, déjeme hablar con él a solas. Debe haber algún malentendido. Eric no es una persona violenta. Capítulo 10. ¿Por qué lo golpeaste? Esta era la tercera vez que le hacía esa pregunta. Eric seguía sin responder, con el rostro frío mientras miraba por la ventana. Una total falta de comunicación. Estaba furiosa con este mocoso rebelde. ¿No vas a hablar? Muy bien, como quieras. Me voy. A ver si puedes sobrevivir cuando tus padres se enteren. Los padres de Eric eran extremadamente estrictos con él. Ser el primero de la clase era lo mínimo, y cualquier falta de disciplina le ganaría una paliza severa. Me froté la frente, preguntándome cómo no lo habían matado a golpes todavía. ¿Te preocupas por mí? Eric habló de repente, bajando la cabeza para mirarme con una expresión extrañamente obediente. ¿No deberías desear que estuviera muerto? Me quedé congelada por un momento, por mucho que quisiera decir eso. Al final, solo tenía 14 años, considerando el tipo de educación que había recibido. Ya era impresionante que pudiera fingir ser un buen estudiante. Si realmente deseara que estuvieras muerto, ya les habría contado todo a tus padres. Suspiré. Además, ya no lanzas insectos venenosos a mi cuarto, ¿verdad? Capítulo 11. Al día siguiente, llevé a Eric de vuelta a la escuela. El tutor aún estaba furioso, y su enojo se extendió hacia mí. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Eric va a disculparse o no? ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué siempre vienes tú? ¿De qué sirves? Ese compañero todavía está en el hospital recibiendo suero. La mano de Eric se cerró repentinamente en un puño. Me di cuenta y tomé su mano, acariciándola suavemente para calmarlo, aunque no noté que su cuerpo se había tensado ante mi toque. Profesor, debería estar agradecido de que ese estudiante solo esté con un suero, dije con una sonrisa tranquila, deslizando una memoria USB sobre el escritorio. De lo contrario, si hubiera sido yo,
probablemente lo habría dejado discapacitado de por vida. Capítulo 12. La memoria USB contenía una grabación de audio realizada por una compañera que había presenciado todo el incidente. Después de clases, Eric se quedó a limpiar el salón como parte de sus deberes, cuando ese compañero llegó a molestarlo. Mira quién está limpiando por una vez. El señor falso perfecto. Lo estábamos comentando. Tú, un huérfano sin padres. Probablemente naciste para que te golpearan como a una herramienta de limpieza. Los padres de Eric mantenían un perfil bajo. No solo se negaron a enviarlo a una escuela privada, sino que nunca aparecían en público. Su ropa era vieja y las tareas que le asignaban eran rígidamente estrictas. Si no las cumplía, lo golpeaban. Con el tiempo, se propagaron rumores en la escuela de que era huérfano. Los golpes eran el punto más sensible de Eric. Al final de la grabación, el rostro del tutor pasó de rojo a verde. Tomé la mano de Eric y declaré fríamente: exijo una disculpa pública hacia Eric de usted, ese compañero y sus padres. No diga que no se lo advertí. Nuestra familia puede ser rica y discreta, pero guardamos rencor. Capítulo 13. Laura. Eric llamó a la puerta. Sin voltear, respondí: entra. ¿Qué quieres? Entró, sosteniendo unas rosas blancas con rocío fresco en sus manos, luciendo algo inseguro. Las rosas del jardín han florecido, así que corté unas para que las pongas en el jarrón de tu cuarto, dijo con torpeza. Levanté una ceja y me giré para mirarlo. Eric colocó las flores en el jarrón. Las rosas blancas eran hermosas. ¿Por qué ya no me llamas, hermana?, pregunté de repente. Recuerdo que cuando llegué por primera vez, no parabas de llamarme así. Eric se quedó congelado, claramente desconcertado. Sonreí de nuevo. ¿Y por qué las flores de hoy no tienen serpientes escondidas? Deja de atormentar a las pobres serpientes del jardín todo el tiempo. Ya deben estar cansadas de tus travesuras. Capítulo 14. El chico nunca había aprendido a pedir perdón. Rosas recién colocadas en la habitación, leche caliente en la mesa, e incluso una tarjeta negra que había aparecido misteriosamente en mi bolso. Quédate con ella. Arrojé la tarjeta negra sobre la mesa. Tus padres te la dieron a ti. Si aparece de repente conmigo, ¿qué crees que pensarán? Eric bajó la mirada ligeramente para observarme, apretando los labios. Parecía extrañamente obediente. Suspiré. Ni siquiera guardé rencor por lo que hiciste antes. Yo nunca dije que estaba pidiendo perdón. Los adolescentes siempre son contradictorios. Tartamudeó un poco mientras hablaba, y su actitud tsundere resultaba sorprendentemente adorable. Antes de irse, agregó: deberías comprar ropa más bonita. No pareces de nuestra familia. No pude evitar reír. Esa misma tarde, fui al centro comercial. Estaba casi terminando de comprar cuando alguien me tocó el hombro de repente. Era una chica dulce, no deslumbrante, pero inexplicablemente cautivadora. Hola. Su sonrisa tenía un toque de curiosidad. Señorita personaje secundario, ¿puedo preguntar qué tan bien has entrenado a mi Eric? Capítulo 15. Te la devuelvo. Llegué a casa con una pila de bolsas y arrojé la tarjeta negra sobre el escritorio. Eric no la tomó. En cambio, miró los botines detrás de mí. ¿Todas las mujeres compran así? Levanté una ceja. ¿Qué pasa? ¿Te duele gastar el dinero ahora? No. Apartó la mirada. Su tono se suavizó de repente. No llevaste guardaespaldas. Si no podías cargar todo, podrías haber llevado a alguien para ayudarte. ¿Cómo sabes que no llevé guardaespaldas? Eric se quedó congelado un momento. No pude evitar reír mientras revolvía su cabello con la mano. La próxima vez que vayas de compras, llévame para ayudarte a cargar tus cosas. El adolescente incómodo apartó la cabeza y murmuró con rigidez: ya veremos la próxima vez. Eric, después de todo, seguía siendo solo un niño. Un niño que es amado. ¿Qué tan malo puede llegar a ser? Capítulo 16. Al día siguiente, recibí una llamada del tutor de Eric. Después de descubrir la verdadera identidad de Eric, el tono del tutor se volvió notablemente más cortés. Ya he explicado el malentendido a los padres del compañero. Tras una discusión, hemos decidido emitir una disculpa pública a Eric durante la ceremonia de izamiento de bandera de hoy. ¿Podría usted venir en lugar de los padres de Eric? En ese momento, Eric estaba sentado a mi lado, escuchando con el rostro inexpresivo. Sonreí. Claro. Iré. ¿Está siendo tan amable contigo? ¿Le pusiste algo más en ese USB que le diste ese día? Preguntó Eric. Dejé mi teléfono lentamente y suspiré. Qué listo eres, Eric. Ese maestro tan interesado probablemente te hizo pasar malos momentos antes. Así que encontré pruebas de que aceptaba sobornos de los padres. También hice una copia de seguridad en el USB, por si acaso. Eric permaneció en silencio durante unos 30 segundos. Justo cuando pensé que no diría nada, sentí un cálido toque en mi cabeza. Entendido, dijo, despeinándome a propósito.
probablemente para vengarse de que yo le había revuelto el cabello antes. Deja de llamarme hermanito. Capítulo 17. En la ceremonia de izamiento de bandera, Eric y yo estábamos al frente. Llevaba la ropa nueva que le compré, luciendo limpio y guapo, con una frialdad que mantenía a todos a distancia. En el escenario, el compañero leía en voz alta su carta de disculpa a Eric. Cuando terminó, incluso tuvo que hacer una reverencia, como si Eric fuera algún tipo de líder importante. ¡Qué honor! Señor Eric, bromeé en voz baja. Eric no respondió, pero su mano tiró juguetonamente de las orejas de conejo en la capucha de mi sudadera. Mi corazón dio un vuelco, y miré instintivamente hacia la multitud. Lo que vi me sorprendió, no eran compañeros, sino alguien más. Hola, era la protagonista que había encontrado en el centro comercial ese día, de pie al margen con una brillante sonrisa. Murmuró con los labios. Laura, buen trabajo. Luego, se dio la vuelta y se fue. Capítulo 18. La vida pasó sin incidentes. Eric, como cualquier otro estudiante de secundaria, rara vez tenía vacaciones y se quedaba hasta tarde en casa haciendo tareas. De vez en cuando, lo pillaba colándose en su laboratorio subterráneo para trabajar en sus mezclas. Si sigues haciendo cosas que ponen en peligro la seguridad pública, llamaré a la policía para que confisquen todos tus trastos. Amenacé, arrinconándolo en la puerta. Ahora, ya casi era adulto, y me sacaba una cabeza de altura. Me miró hacia abajo, sin mostrar signos de remordimiento. Me equivoqué, parecía serio, pero su mano, en algún momento, había agarrado el borde de mi camisa. Agáchate un poco, dije, sintiéndome extrañamente incómoda. No te oigo. Eric obedeció y se inclinó. La distancia entre nosotros se cerró al instante. Sus ojos afilados se clavaron en los míos, y sin sus gafas, había una cierta intensidad en ellos, casi depredadora, pero en el siguiente segundo, lo atraje de repente, nuestras narices casi tocándose. Parecía desconcertado. Laura, no respondí. En cambio, le levanté la camisa. ¿Qué pasa con estos moretones? Capítulo 19. Eric ya está en su último año de secundaria. Han pasado más de 2 años desde la última vez que me encontré con la protagonista. Esa es la tarjeta negra del protagonista, ¿verdad? ¿Te trata tan bien? Ese día en el centro comercial, me preguntó, según la trama, ¿no se supone que debía atormentarte hasta que desearas estar muerta? ¿Y tú? ¿Por qué apareces ahora? La miré con cautela, retrocediendo unos pasos para mantener la distancia. La protagonista se llama Cecilie, tal como se describe en el libro. Su apariencia es inocente, no tan llamativa como la del personaje secundario, pero tiene una aura que atrae la atención donde quiera que vaya. Por supuesto, porque yo también desperté. La sonrisa de Cecilie era dulce, pero por alguna razón, me resultaba imposible acercarme a ella. Laura, enfatizó mi nombre. No tengo ningún interés en lidiar con un niño en plena adolescencia. Levanté la vista. ¿Qué quieres? Oh, vamos. No seas tan desconfiada. Se rió, una risa tintineante. ¿Sabes cómo es? No hay escapatoria de la trama. Ambas tenemos que seguirla. Al final, Eric seguirá perteneciendo a mí, y no puedes cambiar tu destino de ser la secundaria. Si es así, tu trabajo es entrenarlo para mí. También es tu manera de devolver el favor a la familia de Eric. Capítulo 20. Eric comenzó a evitarme. No quería decirme nada sobre los moretones en su cuerpo, y no logré sacarle la verdad. Me encontré sin saber qué hacer. Acabamos en una guerra fría, hasta que un día recibí una llamada. La voz al otro lado era familiar, dulce pero vacía. Cecilia se rió a través del auricular. Han pasado 2 años. Veámonos. Laura. La verdad es que nunca supe realmente quién era Cecilia. Todo lo que sabía era que ella era la protagonista, yo era la secundaria, y ella parecía tener nuestra misma edad. Más allá de eso, no sabía nada sobre ella. En cambio, ella sabía mucho sobre mí. ¿Por qué no has visitado el orfanato? El invierno ya había llegado. El camarero trajo un café caliente, y Cecilia sopló la taza lentamente antes de preguntar. ¿O de verdad creíste que quedándote en casa de Eric unos años te convertirías en un fénix resurgiendo de las cenizas? No es asunto tuyo, respondí fríamente. Ella rió. No sabes nada de mí. Cecilia tenía un conocimiento mucho más profundo de la trama que yo. No solo sabía sobre mi pasado, sino que también apareció justo cuando pensé que tenía a Eric bajo control, asignándome tareas. Realmente no sabía nada sobre ella. ¿Estás tan segura de que Eric te obedecerá ciegamente? Cecilia de repente estalló en carcajadas. Dejó el café, sus ojos se curvaron mientras sonreía. Si no se enamora de mí, la protagonista, ¿se supone que se enamorará de ti? Capítulo 21. Después de 2 semanas de guerra fría con Eric, finalmente tuve algo de tiempo para volver a casa.
Decidí intentar averiguar cuál era el estado de sus sentimientos, ya que esta era una historia de redención. El momento en que la tarea de redimirlo, originalmente de la protagonista, cayó sobre mí, toda la narrativa debió haberse alterado. El factor que cambia la historia es la inclinación del protagonista. No puedo creer que una historia con personajes conscientes de sí mismos pueda seguir un camino predeterminado, pero tampoco estaba segura de si él sentía algo por mí. Bip, 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 bip. Ya era de noche, pero Eric no había vuelto. Lo llamé 3 veces, pero nadie respondió. Faltaban menos de 6 meses para los exámenes de ingreso a la universidad. Incluso si se hubiera quedado por algún deber, habría vuelto temprano para estudiar. Algo no estaba bien hoy. Volví a pensar en los moretones de su cuerpo y agarré mis llaves, lista para ir a la escuela a buscarlo. Van. Pero al segundo siguiente, la puerta se abrió de golpe como si algo pesado la hubiera golpeado. Me quedé congelada en lo alto de las escaleras al ver la figura detrás de la puerta. Era Eric. El objeto pesado que había golpeado la puerta era Eric, empujado con fuerza por su padre. Sangre manchaba la comisura de su boca y su cara estaba pálida. Se desplomó en el suelo casi sin fuerzas. Ni siquiera tuve tiempo de correr para ayudarlo. Entonces vi a Cecilia corriendo detrás de su padre. Se cubría la boca, luciendo como una pequeña flor blanca indefensa. Por favor, cálmese. Eric no lo hizo a propósito. Capítulo 22. No sabía qué había pasado. Todo lo que recordaba era la actitud frágil y lamentable de Cecilia, y a Eric tirado en el suelo, apenas consciente, cuando Eric volvió a despertar. Estaba en el hospital. ¿Estás despierto? Eric había dormido todo un día y una noche. Tenía la mano izquierda rota, el cuerpo lleno de moretones. Cuando abrió los ojos, aún había una neblina confusa en ellos, como si pudiera romperse en cualquier momento. Apreté su mano con fuerza, aunque mis propias manos no dejaban de temblar, mientras seguía revisando su estado. Iré a buscar a la enfermera. No llores. Las puntas de los dedos de Eric rozaron la comisura de mi ojo, y quedaron levemente húmedas. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Tú, siempre has odiado llorar, ¿no? Aparté la cabeza, resoplando. Te equivocaste. Él sonrió débilmente, pero inmediatamente hizo una mueca de dolor al mover sus heridas. Presioné el botón de llamada para la enfermera y esperé a que llegaran antes de que pudiera preguntarle con dificultad. ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo 23. Mi conversación con Cecilia ese día terminó de manera desagradable para ella. Antes de irse, dejó una frase. Incluso si se enamora de otra persona, solo puede elegirme a mí. No hay manera de desafiar la trama. Siempre pensé que la trama era solo las coincidencias inevitables impuestas por el libro. Lo que no anticipé fue que Cecilia sería la elección ideal del padre de Eric para una alianza matrimonial. Capítulo 24. ¿Te sientes incómodo de alguna otra manera? Después de que la enfermera se fue, le di a Eric una taza de agua tibia y le di de beber un poco con una cuchara. Sus ojos brillantes me miraban fijamente, sin parpadear. Si me lastimo la mano, siempre me alimentarás así, ¿verdad? Por alguna razón, su mirada parecía un poco intensa. Había algo extraño en sus palabras. También, sí, dije, apretando los labios. Pero aún así, no te lastimes, me duele verte así. Eric parecía sorprendido por mi respuesta, visiblemente aturdido. Suspiré y le di otra cucharada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ese compañero no estaba equivocado contigo. No dijo nada. Fingiendo enojo, dije, ¿todavía no hablas? ¿De verdad esperas que te vea destrozado por tu padre antes de decir algo? Pasaron 2 segundos de silencio, y finalmente, habló. Ese imbécil te tomó fotos en secreto y esparció rumores. Capítulo 25. Nunca imaginé que Eric soportaría todo esto por mí. Ese compañero no quería ceder, pero también sabía que no podía enfrentarse directamente, así que se dio cuenta de que podía usarme a mí. Fotosopeó tus fotos en unas tarjetitas y me amenazó, diciendo que si no me arrodillaba ante él, las esparciría por todas partes, porque después de esa disculpa pública, toda la escuela sabía que eras de la universidad A. Sé lo dañino que algo así puede ser para una chica, incluso si teníamos la verdad de nuestro lado. No quería que sufrieras ni un poquito, porque tú eres mi hermana. Así que durante más de 2 años, Eric soportó todo por mí, escondiendo sus heridas, hasta que, hace unos días, finalmente rompió el teléfono de ese tipo y tomó el USB donde había respaldado mis fotos. Fue entonces cuando finalmente se liberó. Golpeó a ese chico y lo amenazó con las mezclas del laboratorio subterráneo. Se suponía que todo iba a salir perfecto, pero de alguna manera, su padre se enteró, destruyó el laboratorio subterráneo y le rompió los huesos a Eric. Capítulo 26. Con solo un mes para los exámenes de ingreso a la universidad,
Eric se quedó en el hospital para estudiar y planeaba ir directamente desde allí a los exámenes. Su mano no se recuperaría a tiempo para los exámenes, pero afortunadamente era la mano izquierda la que estaba herida, no la derecha. Cuando empujé la puerta de su habitación en el hospital, Eric no estaba allí. A través de la ventana, vi a Cecilia empujando su silla de ruedas en el jardín de afuera, disfrutando del sol. Eric estaba sonriendo. El ambiente entre ellos parecía bueno. Sentí una extraña opresión en el pecho y giré la cabeza. Laura, señor, me volví rápidamente, haciendo una ligera inclinación a modo de saludo. ¿Por qué está aquí? No estoy ocupado, solo vine a verlo. El padre de Eric tenía un aspecto académico y refinado, completamente diferente de la imagen del hombre que había actuado con tanta violencia aquel día. Nos quedamos junto a la ventana del suelo al techo, mirando a la pareja en el jardín de abajo. Cecilia lo ha estado cuidando mucho estos días en los que no estuviste, dijo de repente. Tiene una buena personalidad, sabe hablar bien y es mucho más agradable que ese chico. Están bastante bien juntos, así que estoy pensando en organizar su compromiso cuando Eric se gradúe. Bajé la vista y asentí. Estoy de acuerdo. Has estado con Eric durante mucho tiempo, y es el momento adecuado. Cuando se gradúe, deberías prepararte para irte al extranjero a estudiar. Laura, sabes que mi esposa y yo te apreciamos. La familia te necesitará en el futuro, pero Eric no. Hablaba con una claridad penetrante. Lo sabía todo y simplemente me estaba recordando mi lugar. De acuerdo, lo entiendo. Después de que se fue, seguí mirando a Cecilia y Eric en el jardín. Ambos tenían sonrisas leves en sus rostros. Parecía que nunca había sido tan amable con ninguna otra chica aparte de mí. Así que esto es lo que significa ser la protagonista. Capítulo 27. Los exámenes de ingreso a la universidad terminaron rápidamente. El día que terminaron, fui a buscarlo con un ramo de flores. Laura. La mano izquierda de Eric aún no estaba bien, pero eso no le impidió abrazarme. Llevaba un aroma limpio de limón. Sonrió mientras tomaba las flores de mis manos, luciendo más feliz de lo que jamás lo había visto. ¿Vamos a comer? Sabía que ahora que los exámenes habían terminado, ¿estaría comprometido? Me quedé dudando un momento cuando mi teléfono de repente se iluminó. Era Cecilia. Ella decía: vuelo a las 5 de la tarde. Te veré para despedirte. No importaba. Probablemente él no sabía que, tan pronto como terminaran los exámenes, me iría. Capítulo 28. Laura, ¿por qué estás en las nubes otra vez? Esta fue la tercera vez que Eric me hacía esa pregunta. Durante toda la comida, seguí perdiendo el enfoque. Perdón. Me serví un vaso de agua y mentí sin cambiar mi expresión. No dormí bien anoche. ¿Por qué? Estaba preocupada por tus exámenes de ingreso. Eric se rió. Hoy parecía muy feliz. Más feliz que cualquier otro día antes. Entonces, esta noche, por fin podrás dormir tranquila. Ahora eran las 2 de la tarde, para tomar el vuelo. Cecilia me había dicho que saliera a las 3. Una vez que terminamos de comer, Eric y yo nos quedamos en la calle. Como ambos destacábamos, la gente nos miraba con frecuencia. Joven, su novia es hermosa. ¿Quiere comprar una flor? Una anciana que vendía flores se nos acercó. Me quedé atónita. Antes de que pudiera negarme, Eric ya había pagado. Solo una, por favor. Gracias. Para cuando me di cuenta, ya estaba sosteniendo una rosa blanca con rocío. ¿Solo una? Pensé que, con su actitud, compraría todas. Pero Eric solo sonrió y negó con la cabeza. Una es suficiente para mí. Capítulo 29. Eric estaba muy feliz hoy, aunque yo no sabía por qué estaba tan feliz. Laura, vamos al jardín norte hoy. Yo iré a comprarte algo de comer. Lo interrumpí. La sonrisa de Eric se desvaneció. ¿No acabamos de comer? El pastel de osmanthus dulce del Distrito Norte, lo he querido desde hace mucho tiempo. Le sonreí, sosteniendo su brazo con suavidad. He querido traértelo desde hace mucho. Quiero hacerlo hoy. Quizás fue la sinceridad que logré fingir. Eric apretó los labios y asintió. Eran las 2:55. Al girarme, al otro lado de la calle, vi el coche estacionado en la acera. En el asiento del conductor estaba Cecilia. Apreté la rosa blanca con fuerza en mi mano y subí al coche. Cecilia me echó un vistazo. Solo puedes llevarte una rosa. No respondí. Simplemente me recosté en el asiento, usando lentamente la flor para cubrirme los ojos. Como el personaje secundario sin importancia en esta historia de redención, una rosa era suficiente para poner fin a estos 3 años entre él y yo. Capítulo 30. Estudié una carrera relacionada con las finanzas. Aunque el padre de Eric era violento, su estatus y riqueza me aseguraron completar mis estudios sin contratiempos y graduarme de una universidad de renombre mundial. Ya habían pasado 5 años. Finalmente tuve tiempo de ir al banco y revisar esa tarjeta que recibía depósitos regularmente.
Esta era la tarjeta que el padre de Eric me dio para usar como gastos de manutención mientras estaba en el extranjero, pero casi nunca la usaba, prefiriendo trabajar en empleos de medio tiempo. Solo la tocaba cuando era absolutamente necesario. Por eso hoy me di cuenta de que no había habido depósitos en esa tarjeta durante mucho tiempo. ¿Podría verificar de qué Banco Nacional provino el último pago a esta tarjeta? El empleado del banco, un chino, me bromeó, ya que tienes tiempo de ver de dónde vino la transferencia. ¿Por qué no regresas y visitas? En los 5 años que estuve en el extranjero, nunca volví ni una vez. Más que eso, para cortar completamente mi relación con la relación destinada de Eric y Cecilie, cambié mi número y eliminé toda su información de contacto. Esa fue la idea del padre de Eric. Honestamente, aparte de esta tarjeta, parecía que no había otros lazos entre la familia de Eric y yo. En aquel entonces, el padre de Eric dijo que, cuando llegara el momento, haría que alguien me notificara en el extranjero para regresar. Expulsarme fue por la relación de Eric y Cecilie. Traerme de vuelta era para asegurarse de que su inversión en mí tuviera valor. Pero aquí estaba, sin una sola notificación. Capítulo 31. Decidí comprar un boleto y regresar a casa. Habían pasado 5 años, y Eric debería haberse graduado de la universidad, comprometerse y luego casarse justo después de graduarse. Cecilie se saltó la fase de redención y directamente logró su final feliz con él. Y ahora, con mi regreso, realmente me convertí en la hermana de Eric, su ayudante. Mientras empacaba, mi casera me preguntó, ¿llevas tanto contigo? ¿Vas a volver? Pensé por un momento y respondí, volveré, pero también quiero llevar estas cosas para ver mi tierra natal otra vez. Mientras hablaba, tiré una pequeña botella en la bolsa. La botella contenía un montón de pétalos de flores secas. Era de la rosa que Eric me había dado hace 5 años. Capítulo 32. Está bien, señora. Tan pronto como bajé del avión, fui directamente al baño a vomitar. Me mareo en los aviones, por lo que incluso mientras estaba en el extranjero, rara vez viajaba, ni hablar de salir con alguien. Apenas socializaba. Agité la mano. Estoy bien, gracias. Arrastrando mi maleta fuera del aeropuerto, estuve de pie en la acera un rato, tratando de entender cómo usar una aplicación de transporte nacional. Bip, bip. Un taxi se detuvo. Frustrada, simplemente me subí. ¿A dónde? A la torre del Grupo E. ¿Sabe cómo llegar? Capítulo 33. Debido a mi mareo, mantuve los ojos cerrados para descansar durante el viaje. Justo cuando subí al coche, noté que había una rosa blanca colocada dentro. Esto me hizo mirar instintivamente al conductor a través del espejo retrovisor. Parecía bastante joven. Llevaba una gorra negra y una mascarilla negra, y no hablaba mucho. Después de su saludo inicial, no volvió a decir una palabra. Cerré los ojos y me recosté en el asiento para descansar, hasta que el coche se detuvo, y cuando abrí los ojos, no había ruido de la carretera alrededor. Mi corazón dio un vuelco. El entorno afuera era extrañamente familiar. A las afueras, una villa, con vistas al campo de golf en el patio trasero. Hemos llegado. En ese momento, tuve una corazonada. Me giré para mirar el asiento del conductor. El joven se había quitado la gorra y la mascarilla, revelando una piel pálida que hacía que sus ojos se vieran aún más rojos. Hermana, ¿por qué tardaste tanto en volver? Capítulo 34. Mi mente se quedó en blanco. Nunca imaginé que me reuniría con Eric así, tan de repente. Ya me había convencido muchas veces de que solo era el personaje secundario de esta historia. Ayudé a Cecilie a redimir al protagonista. Completé mi misión y pagué mi deuda con la familia de Eric. Entonces, cuando ella reapareció, me eché a un lado, cumpliendo con su final perfecto. Y la historia terminó ahí. Nunca consideré qué pasaría después del final. ¿Dónde está el pastel de osmanthus dulce que prometiste? Eric forzó una sonrisa. Esa tienda en el Distrito Norte cerró antes de mis exámenes de ingreso. Él había ido a buscarme. No sabía qué hacer. Giré la cabeza, pensando que podía ignorar sus ojos enrojecidos. Por favor, no llores. Eso fue lo que Eric me dijo el día que se despertó después de ser golpeado hasta quedar inconsciente. Pero aquí estaba, abandonándolo otra vez y luego volviendo para hacerlo llorar de nuevo. Eric, no, basta. De repente, salió del coche. Luego, abrió mi puerta de golpe, sacó algo de detrás de él y me sacó bruscamente. Clic. Mi mano derecha estaba esposada. El otro extremo estaba sujeto a la muñeca de Eric. Su voz aún estaba ahogada por las lágrimas. Laura, no vas a irte una segunda vez en esta vida. Capítulo 35. Todo fue tan repentino. Incluso después de sentarme en mi antiguo dormitorio de hace años, todo todavía se sentía irreal. Había una marca roja alrededor de mi muñeca derecha.
dejada por las esposas de hace un momento. Eric la vio, así que las quitó y las tiró enojado a la basura. Cosa estúpida. Estaba insultando las esposas. Estaba a la vez divertida y triste. Cuando lo volví a mirar, mi nariz se estremeció, y sentí ganas de llorar. Había crecido. 5 años, suficiente tiempo para convertir a un chico en un hombre. El cabello de Eric era más corto, prolijamente recortado. Vestía una camisa negra, y el reloj deportivo en su muñeca había sido reemplazado por un modelo de alta gama, valorado en millones. Laura se acercó y me abrazó. Por detrás, me abrazó con fuerza, enterrando su cabeza, frotándola mientras inhalaba profundamente, como un perro grande que había sido maltratado. Tú, suéltame primero. Me ignoró. No importaba cómo lo intentara tranquilizar. Nada funcionaba. Todo lo que repetía era, ¿me vas a mentir otra vez? No tenía nada que decir. Hasta que alguien llamó a la puerta, rompiendo la calidez del momento. Escuché a la persona dirigirse a Eric como jefe. Así es como el asistente del padre de Eric solía llamarlo. Capítulo 36. Hola. Quería preguntar sobre el estado civil de Eric. Vamos, señora. ¿Qué tipo de broma es esa? ¿No es usted la futura esposa? El señor acaba de traerla de vuelta. Él ha estado anhelándola durante años. Debe estar ya preparando la boda. La joven ama de llaves nos deseó bendiciones sin cesar. Hice una pausa, sin palabras. Nadie aquí mencionó a Cecilie. Hace 5 años. El compromiso de Cecilie había sido un hecho seguro. En la historia original, se mencionaba que todos la favorecían. Incluso el personal la quería mucho. Pero ahora, mirando hacia abajo desde el balcón, vi a Eric en el patio discutiendo trabajo con su asistente. ¿Qué estaba pasando exactamente? Tendría que preguntarle. Capítulo 37. Hermana, come esto. Eric no paraba de ponerme comida en el plato. Sus dedos eran largos y definidos, sosteniendo hábilmente los palillos y sirviéndome la comida. Dudé un momento antes de finalmente preguntar. ¿Dónde está Cecilie? El ambiente se volvió silencioso. Eric no dijo nada. O más bien, ¿qué pasó con tu padre? Muerto. Esta vez respondió rápidamente. ¿Qué? Muerto. Hemorragia cerebral. No lograron reanimarlo. Mis ojos se abrieron de par en par. En mi memoria, su padre se ejercitaba regularmente. Su vida no debería haber terminado tan pronto. Todos sospechaban que fui yo. Eric añadió de repente. ¿Tú qué piensas, hermana? Sí, supongo que fui yo. Él fue sorprendentemente franco. Presioné mis labios, sin saber qué decir. Pero entonces Eric de repente sonrió. Él trató de golpearme de nuevo, pero esa vez me defendí. No pudo ganarme, y terminó muriendo de tanta ira. Hermana, ¿quieres adivinar a dónde fue Cecilie después de que mi padre murió? Capítulo 38. Cuando me fui del país, Cecilie fue la única en despedirme en el aeropuerto. Justo antes de irme, ella de repente me llamó. ¿Adivinas cómo serán las cosas entre Eric y yo cuando vuelvas? No me di la vuelta. Muy felices. Ella sonrió y se acercó para susurrar en mi oído, como aquel día en el hospital cuando me viste empujándolo para tomar el sol. Para entonces, probablemente también estaremos paseando a un niño. Capítulo 39. Eric no me confinó. No podía soportar tratarme de esa manera, pero no me dejaba salir de la casa. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. Cuando llegué, la cerradura de la puerta no era exactamente nueva, pero estaba muy limpia, sin polvo. Parecía que había sido abierta muchas veces últimamente. Oh, ¿qué hace aquí? La ama de llaves se apresuró a venir cuando me vio. Por favor, no venga aquí, no está limpio. ¿Qué hay dentro? En mi memoria, solía ser el laboratorio de Eric, pero su padre lo había destruido. La ama de llaves no quiso decir nada. Este no es un lugar al que deba venir. ¿Ha estado aquí recientemente? Incapaz de negarse, finalmente asintió, y cuando me fui, ya tenía mi respuesta. La bestia solo obedece a su entrenador, no al presentador que monta un espectáculo. Capítulo 40. Hermana, Eric estaba borracho. Cuando regresó, olía a alcohol, abrazándome y negándose a soltarme. Suéltame. No, si te suelto, te escaparás de nuevo. Escuché el sollozo en su voz. ¿Por qué no había notado antes cuánto le gustaba llorar? Suspiré. Me vigilas tan de cerca ahora. ¿Cómo podría escapar? Él no respondió. Lo miré y, de repente, se me ocurrió una idea. Hermana, tú, sé bueno. Mi mano ya había desabrochado el cuello de su camisa. Eric no había cambiado, borracho. Aún era obediente, permitiéndome hacer lo que quisiera, sin resistencia. Ayer vi un disfraz de sirvienta en el armario. Lo más probable es que fuera un regalo de alguien que intentaba ganarse su favor. Con un nuevo par de esposas colocadas encima, este chico creció y se volvió realmente indomable.
¿Por qué me estás desvistiendo? Su traje fue arrojado al suelo. Le até el lazo del disfraz de sirvienta alrededor del cuello, diciendo casualmente: «¿Por qué te extrañé?» Eric me miró, sin parpadear. «¿Me amas?» Bajé la mirada hacia él. «No importa si me amas o no». De repente enterró la cabeza contra mí. «Te amo. Solo te amo a ti. Quiero que Cecilie se vaya. No quiero que me detengan». Ya no había nadie que pudiera detenerlo. Suspiré y lo abracé suavemente. ¿Quién dijo que no te amo? Capítulo 41. Logré recuperar la llave de la ropa de Eric. Estaba borracho, profundamente dormido, desmayado en el dormitorio. Creak, esta puerta del sótano, que había estado allí durante más de una década, la estaba abriendo por primera vez. Pensé que vería a Cecilie, pero no esperaba lo que encontré: una pared llena de fotos, mis certificados, mis fotos, los pocos vestidos que alguna vez usé. En las fotos, era yo, llegando aquí por primera vez, acostumbrándome a la jardinería en el patio, cocinando fideos para Eric en la cocina. Sabía que una de las amas de llaves especialmente le gustaba tomarnos fotos, solo que nunca esperé que después de irme, Eric se quedara guardando todas mis fotos él solo, congelando el tiempo así por tanto tiempo. En el suelo había un cuaderno viejo, abierto. Lo recogí y miré una de las páginas. Laura, Laura, muchas veces. Todo era mi nombre. Capítulo 42. Encontré a Cecilie en el compartimento del sótano. Este lugar era oscuro. Ni siquiera una rata se atrevía a entrar. Tú, soy yo. Estaba sentada en una cama pequeña. Cadenas pesadas de hierro rodeaban sus muñecas y tobillos. Su cuerpo estaba mucho más delgado. Sus ojos vacíos, como si hubiera estado aquí por mucho, mucho tiempo. Tú eres la... Soy Laura. Ella procesó eso brevemente. Entonces, de repente, estalló en carcajadas. Bien, has vuelto. Déjame ir, déjame ir. Parecía haber olvidado que ella era la heroína radiante, y yo solo era el personaje secundario que le allanaba el camino. La historia no había llegado a su final esperado, sino que se había hundido en este abismo irreparable. Cecilie, ¿no eres la heroína? ¿Dónde está tu halo? Ella me miró en blanco. Luego, como una paciente mental asustada, siguió retrocediendo hacia la esquina. No, yo no soy. No, yo no soy la heroína. Laura es. Recordé la información que finalmente obtuve del asistente de Eric ese día. Hace 5 años, el padre de Eric había muerto inesperadamente. Después de eso, Cecilie desapareció y el compromiso se canceló. Entonces, no fue solo una desaparición, fue Eric quien la obligó a desaparecer. Capítulo 43. La noche que vi a Cecilie, tuve otro sueño. Después de 5 años, volví a ver la trama, pero esta vez, no había nada en la trama. No estaba el joven Eric, no estaba la tardía Cecilie, ni siquiera yo, ninguna de las interacciones entre los personajes. Solo vi 3 líneas: heroína, Laura; héroe, Eric. La trama colapsada está siendo reparada. Castigo a la personaje que interfirió, Cecilie. Sugerencia de final: ama a quien amas. Capítulo 44. Hermana. Eric despertó, como el primer día. Entró con una taza de leche, mirándome sin parpadear. Solo que esta vez, todavía llevaba el disfraz de sirvienta que le había puesto la noche anterior. Suspiré y dije: cámbiate la ropa. ¿No te gusta? Eric tomó mi mano, presionando su rostro contra mi palma. Su voz suave: hermana, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Parecía completamente inocente e inofensivo. Le acaricié la cara suavemente y le hablé en voz baja para calmarlo. Entonces, ¿qué tal si dejamos ir a Cecilie? Su cuerpo se tensó, y en el siguiente segundo, me arrojé a sus brazos. Porque he vuelto, no te dejaré de nuevo. Capítulo 45. Cecilie ya había sido enloquecida por el tormento de Eric. Por eso, él también se enteró de nuestra supuesta trama. El personaje secundario. Cecilie nos había engañado. La trama estaba destinada a ser escrita por los protagonistas, y así ella terminó con una consecuencia adecuada. No creo en ninguna trama. Su voz era tan firme. Laura, si no eres tú, no quiero a nadie. Nunca había sentido este tipo de felicidad tan claramente, la sensación de ser elegida con firmeza. Ahora, ya no había nadie que pudiera interponerse en nuestro camino. Capítulo 46. Cecilie se había convertido prácticamente en una loca. A veces reía histéricamente. Otras veces lloraba en voz alta. Su inteligencia era como la de una niña de 3 años. Eric la envió a un hogar de bienestar, donde los cuidadores le darían trabajo para hacer. El día antes de que la enviaran, estábamos preparando nuestro compromiso. ¿La compadeces?, me preguntó Eric. Negué con la cabeza. No vale la pena.
Estos 5 años habían sido obra de ella. Entonces, su destino no era trágico, era bien merecido. Capítulo 47. El día de nuestro compromiso. La señora regresó del templo. Después de la muerte del padre de Eric, ella tuvo una repentina revelación y se mudó a un templo, diciendo que quería expiar sus pecados. Ella siempre había sabido sobre el abuso que Eric sufría de niño. Laura, ven aquí. La señora me puso una pulsera en la muñeca, me tomó la mano y sonrió. Felicidades. No fuiste engañada por la trama. Mis ojos se abrieron de par en par. Podría ser que usted, SHH. La señora sonrió. No soy yo, es el que falleció. El héroe que no fue redimido. La próxima generación habría sido tan trágica. Por eso el padre de Eric desató toda su ira sobre Eric. Y la señora, solo un personaje secundario, cargaba con un gran pecado. El futuro de Eric está en tus manos ahora. Eric, un futuro brillante, sano y salvo por años, conmigo en su futuro. La tragedia nunca se repetiría. Capítulo 48. Hermana. Eric sostenía un ramo de flores. Esta vez no eran rosas blancas, eran las más apasionadas de color rojo. Ya estamos comprometidos. ¿Y sigues llamándome hermana? El jardín de la villa estaba animado hoy. El Eric que todos veían como malhumorado e impredecible parecía completamente diferente hoy, sonriendo de oreja a oreja. No lo sé. Él sonrió suavemente. ¿Recuerdas que cuando nos conocimos por primera vez, te llamé hermana? Sí, y también me lanzaste una serpiente. Eric se inclinó. Entonces hoy, hagamos que sea el final. De ahora en adelante, nada de hermana prometida. ¿Puedo llamarte así? Por supuesto que puedes. El sol de hoy era cálido, como si nuestra ardiente alegría se hubiera extendido incluso a las nubes blancas. Eric bajó la cabeza y puso el anillo de compromiso en mi dedo con reverencia. Sonreí y le pregunté en qué estaba pensando. Estaba pensando en cómo será el día en que realmente me case contigo. En este día de flores florecientes y pájaros cantando, cada uno de nuestros días se sentía como una sincera declaración de amor.